ya en la recta final de esta serie de mensajes que estamos predicando sobre la vida del Señor. En esta mañana vamos a hablar, como el hermano dijo, acerca de los juicios finales y la tortura de Jesús. Vamos a usar varios pasajes, pero dentro de ellos está Juan capítulo 18, del 28 al 40. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos poderosas nos ponemos. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana y te suplicamos que seas tú quien hables por medio nuestro, Señor. Lleva tu palabra a tu pueblo, ayúdanos a obedecerla. Y de manera especial, Señor, si en esta mañana hay aquí alguna persona que aún no conoce a Jesús, que esta sea una oportunidad para creer en Él, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, dijimos que cuando sufrimos a consecuencia de hacer algo malo, esto se asimila mejor que cuando tenemos que sufrir y no es resultado de nuestras malas acciones, sino más bien por hacer el bien. Esto es mucho más difícil todavía de asimilar. La injusticia forma parte de la existencia humana. Hay momentos en nuestra vida en que somos tratados injustamente. Hay momentos en nuestra vida en que viene el ataque quizás de donde menos pensamos y de quien menos esperamos, y entonces todo nuestro mundo comienza a temblar. Todo lo sólido llega a convertirse en arena. Cuando el sistema legal nos falla, cuando los viejos amigos nos abandonan y comienzan a mirarnos con sospecha e incertidumbre, algo comienza a corroernos por dentro. La ira irrumpe en nuestra vida quitándonos el sueño. Vienen entonces los pensamientos de venganza, los ataques de depresión que llegan a nuestra vida para quitarnos la alegría, y la duda ensombrece nuestra alma. Nos parece que estamos solos, pero déjeme decirle, no es así. Si usted recuerda, si estaba aquí el domingo anterior, cuando hablamos acerca de los juicios a los que fue sometido nuestro Señor, comenzamos a hablar de los juicios, cómo estuvieron marcados por la falsedad y todo tipo de violaciones legales, donde la intención no era descubrir la verdad, sino condenarle, quitar el obstáculo que tenían los religiosos, porque este hombre proclamaba una verdad que a ellos les era sumamente incómoda. Si usted estuvo aquí, podrá recordar que dijimos que cuando somos entonces tratados injustamente, no estamos solos. No solo el Señor está con nosotros, sino que además Él comprende lo que estamos viviendo. Debido a que Él pasó por las injusticias más grandes que se puede pasar, nos comprende. ¿Recuerdan? Los escritores de los evangelios incluyen detalles de 6 juicios de Jesús. 6 juicios que fueron culminando en una muerte violenta. Detalles que realmente destrozan el corazón, que expresan la opresión, aflicción y el juicio injusto que sufrió el Cordero, tal como se describe en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 7, donde podemos leer estas palabras: angustiado él, hablando del Señor, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es una descripción de la actitud del Señor enfrentando la muerte, de aquel de quien se dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, al observar cómo Jesús soporta en calma esta secuencia vertiginosa de patrañas, podemos encontrar fuerza y consuelo para estar firme cuando nuestra fe es puesta a prueba, atravesando por injusticias que vienen a destrozar nuestra alma.
En el mensaje anterior consideramos los primeros 3 juicios, ¿se acuerdan? Primero estuvo Jesús delante de Anás, el mismísimo padrino de la mafia de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Luego este le mandó a Caifás. Caifás convoca al Sanedrín. Y después encontramos un tercer juicio con el Sanedrín nuevamente. Esos fueron los primeros 3 juicios. Pero ahí no culmina. Vamos a seguir observando cómo continúa esa caricatura de juicio a Jesús. Y digo caricatura porque el objetivo de estos juicios no era encontrar la verdad, sino condenar a Jesús. Ya la sentencia estaba preparada, ya el objetivo estaba determinado. Y entonces formaron una comedia, algo que realmente nos asombra, porque todo se estaba desarrollando contra la persona más santa que ha existido sobre la tierra, el único, el Hijo de Dios. Ahora, vamos entonces a considerar el resto de los juicios. El 4º juicio realizado contra Jesús. Sabemos que la Pascua judía ya estaba en marcha. Entonces Jerusalén estaba colmada de visitantes. Poncio Pilato fija su residencia entonces en el pretorio con el objetivo de garantizar la ley y el orden, o sea, evitar disturbios. No era un momento para permitir escándalos. Sin embargo, en medio de esta festividad se sorprende por una visita que recibe. Se aparecen los judíos pidiéndole a gritos una audiencia durante la fiesta. Un grupo de aproximadamente o más de 70 líderes religiosos llegan a donde estaba Pilato, formando una especie de semicírculo alrededor de un prisionero encadenado. Era una escena triste. La hinchazón y la sangre seca ocupaban el rostro de este hombre. Y la enfurecida multitud que había detrás de los líderes le permitió saber al procurador que era una visita que debía tomar muy seriamente. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, a partir del verso 28, Juan 18, verso 28 en adelante, hasta el 31, dice la palabra: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Qué tremendo acto de hipocresía. No se querían contaminar y estaban tratando de matar al autor de la vida y así poder comer la Pascua. Pura hipocresía. Verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Si usted observa estas palabras, la conversación era una conversación tensa. O sea, no era una relación armoniosa la de Pilato con los judíos. Generalmente los cargos originales de herejía y blasfemia eran cargos considerados como de naturaleza religiosa. Y a menos que las creencias locales impidieran el flujo de dinero a los cofres de Roma, o que las disputas llegaran a amenazar la estabilidad de la región, los procuradores tenían como política el no intervenir en estos asuntos. Los líderes judíos lo sabían. Por eso tenían que trabajar un poco más para presentarle a Pilato a Jesús como una amenaza para el Estado. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ahora quiero que observen algo. El mundo romano de aquel entonces no era muy diferente al mundo de hoy. Pilato no había llegado al poder y a esa prominencia por ser un hombre que actuaba siempre con la verdad. No, estaba acompañado de la corrupción. Muchas veces el poder, la corrupción acompaña al poder. Es que cuando la verdad se convierte en una sierva de la conveniencia, ya el asunto no es de buscar la luz y mucho menos de andar en esa luz. El engaño, la trampa, la mentira. Sin embargo, Jesús le presenta a Pilato una situación en la que tenía que tomar una decisión. Le presenta una opción, la misma que nos ha presentado a nosotros. Negar la verdad que uno conoce para conservar su puesto en el reino de Tiberio, o andar en la luz de esa verdad y recibir las recompensas secretas en el reino de Dios, las recompensas de Dios que no son públicas. Evidentemente, los golpes que habían alrededor de los ojos de Jesús a consecuencia del maltrato, ustedes recuerdan que ya había sido bofeteado, mirar su rostro marcado por los golpes hacía poco atractiva esa última opción de confiar en la verdad y recibir las recompensas de Dios. En Juan capítulo 18, verso 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Aquí tenemos a este hombre frente a otro que no era culpable de ningún delito contra Roma. Y sin embargo había una desenfrenada multitud que insistía en que era una amenaza para Tiberio. La historia registraba ejemplos de cómo los judíos habían apelado a Roma en otras ocasiones y ellos habían alcanzado éxito. Les invito a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, ahora en el verso 5. Lucas 23. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, estaban tratando de presentar este alboroto, este supuesto alboroto, como una cuestión política. Ustedes recuerdan cuántos testigos ya habían usado de una manera falsa. Ahora, cuando Pilato escucha estas palabras que acabamos de leer en Lucas 23, verso 5, pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Yo pienso que esa palabrita, Galilea, fue la que se le quedó impregnada en la mente de Pilato. Una sola palabra, por encima de los gritos de aquella multitud, le ofrece esperanza a Pilato. Galilea. O sea, Jesús era galileo. No lejos estaba Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Había también fijado su residencia en Jerusalén para celebrar la Pascua.
Jesús era de su jurisdicción. Era la manera perfecta de pasarle la bola a otro, ¿verdad? De quitarse el problema de encima y soltárselo a Herodes. Y así es como llegamos entonces al quinto juicio. Pilato, con un gesto no muy diferente a una divertida broma pesada, envía al rey de los judíos, a Herodes, para que éste lo juzgue. Allí en Lucas, regresamos a Lucas capítulo 23, los versos del 8 hasta el 10. Lucas 23. Herodes, viendo a Jesús, leemos allí, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ahora, si era un espectáculo lo que Herodes quería, quedó realmente decepcionado. Jesús estaba verdaderamente consciente de una realidad. De nada sirven las palabras a personas que no tienen absolutamente ninguna intención de encontrar la verdad. Y eso era lo que estaba pasando con estos y con este hombre. Ustedes recuerdan, Jesús se había referido a esto anteriormente en una de sus enseñanzas cuando dijo que era algo similar a echar perlas a los cerdos. Los enemigos de Jesús le habían lanzado acusaciones, mientras ahora Herodes estaba tratando de que Jesús hiciera una especie de espectáculo, hiciera milagros. ¿Y qué hace Jesús? Dice la palabra que se mantiene callado. Finalmente Herodes y su cortejo se cansan del juego y envían de nuevo a Jesús a Pilato. Algo muy parecido al juego de pasa el... No sé, a veces lo hacen con un cubo de agua, no sé, se van pasando uno a otro, porque cuando se detiene la música, el que esté con eso es el que recibe el castigo. Pilato había mandado a Jesús a Herodes, y ahora Herodes de nuevo lo regresaba. Aunque Herodes no quiso tomar para sí el problema que tenía Pilato, sin embargo corresponde a la broma del procurador, devolviéndole a Jesús, y lo devuelve con un manto real de su colección personal. Jesús seguía siendo un problema. Cuarto juicio, Pilato. El quinto, Herodes. Y ahora el sexto juicio, donde Jesús regresa nuevamente a Pilato. Ahora quiero que observen algo. La Biblia nos cuenta que mientras esto se estaba produciendo, en un calabozo no lejos del pretorio, había un hombre esperando ser ejecutado. Un famoso asesino. Una clase de criminal que los romanos les encantaba ejecutar utilizando la crucifixión. Este hombre era totalmente diferente a Jesús. Era realmente un asesino. En consecuencia, el arresto de un sedicioso se convertía en una oportunidad para los líderes judíos que fingieran cierto apoyo a la ocupación romana. Entonces esto le da a Pilatos una idea, una costumbre que habían tenido sus predecesores había sido dejar en libertad a un preso cuando se estaba realizando la festividad judía. En honor a los judíos se soltaba a un preso. Si él los obligaba a elegir entre un hombre inocente como Jesús y un culpable confeso como Barrabás de numerosos delitos contra Roma, él pensó, bueno, ellos no van a apoyar a un verdadero enemigo del Estado, como era Barrabás. Sin embargo, Pilato, estaba subestimando el odio que los judíos le tenían a Jesús. Y cuando les hizo la oferta de que eligieran entre dos, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 40, podemos leer:
Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esto me hace recordar las palabras del Evangelio de Juan al comienzo, cuando dice: y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Perversa condición humana, pecadores que estamos inclinados al mal, que no hacemos otra cosa que elegir lo malo. Dice la Biblia: no hay justo ni aún uno. Y aquí es un contraste. La Biblia nos dice que Barrabás era ladrón, y ciertamente era ladrón, era un homicida. Ahora ellos pidieron a Barrabás, no pidieron a Jesús. Qué decisión más triste. Qué equivocados estaban. Lo mismo que están todos aquellos que desprecian el Evangelio de Cristo, su persona, por seguir sus propios caminos. Y cuando uno desprecia a Jesucristo, está abrazando al diablo. Cuando uno le da la espalda a Dios, está siguiendo el camino de la oscuridad. Pilato entonces, cuando ve lo que querían los judíos, se le ocurre azotar a Jesús pensando que con esto podía evitarle la cruz. Él consideró que dejar a Jesús medio muerto iba a dar satisfacción a la sangre, a la sed de sangre que tenían los judíos, pero qué equivocado estaba. Ahora, vamos a tomarnos unos minutos para explicar la tortura a la que fue sometido Jesús. Los azotes consistían en el uso de un látigo que tenía largas puntas de cuero. Las puntas de cuero podían estar anuladas, pero si el lictor, o como nosotros lo conocemos, el verdugo, que era un experto en el arte de la tortura, quería causar más daño, podía usar unas que tenían pequeñas piezas, pequeñas pesas metálicas, o incluso pedacitos de huesos de ovejas trenzados en las tiras. Considere entonces esto. Mientras el lictor o el verdugo ataba las muñecas de Jesús a un poste, toda la multitud llenó la galería para ser espectadores de tan triste escena. Estaban allí abuchando, gritando insultos, mientras el lictor escogía su instrumento. Retrocedía y descargaba el látigo contra la espalda de Jesús. La flagelación judía estaba limitada en el número de azotes a 39. Esta flagelación también estaba restringida a la espalda